Hermano, Kamisaki, Arun, Asiñan Caucaru Chacahuaita. Buenas tardes, yo en castellano voy a hablar. Adelante, hermano. Hermano Juan Choquiapasa, Jupawa y Purt Anewayaraki, Caja Arst Oñan, Jupajaca Elecciones Nacionales 2025, Toquetaquiu, Sarant Araki, hermano Juan Choquiapasa, candidato a presidente de Bolivia. Con Jamakis, hermano. Aquí estamos en una proclama, ya como usted puede ver, el 8 de noviembre del 2023. Exacto. Hemos hecho la proclama. Pero previo hemos estado con un trabajo político social, económico. El año 2022, en noviembre, en conmemoración al recordatorio de lo que es el descuartizamiento de Tupac Katari, hemos presentado el documento El Tara y el Indio, sus características, sus visiones y sus ilusiones. Entonces hemos llegado a la conclusión de que eso hay que desvirtuar, la narrativa del año 2000 hay que desvirtuar, y porque en ese entonces se manejaba dos Bolivias, los jaras y los indígenas originarios campesinos, pero a la larga, viendo que las luchas campesinas desde Tupac Katari siempre han fracasado, porque nosotros mismos hemos sido serviles al colonialismo interno, nosotros hemos dicho, más bien hay no dos Bolivias, sino hay tres Bolivias. Los jaras, los indígenas, los jaras, los taras y los indígenas originarios campesinos. Y los jaras, usted verá, son de linaje, de alcurnia, estirpe europea como Carlos Mesa, etc. Y los taras como Evo Morales, Félix Pazzi, Víctor Hugo Cárdenas, y los indígenas originarios campesinos que seguimos viviendo en el modo de producción feudal premoderno. Usted puede ver mucha pobreza en el Alto, mucha gente que nos dedicamos a la economía informal, tenemos que hasta vender piedras para sobrevivir y mantener nuestras familias. Entonces, para arreglar eso, nosotros como candidato a presidente del Estado plurinacional en las elecciones del próximo año, estamos proponiendo tres alternativas, tres transformaciones simultáneas. Es decir, estamos poniendo, primero, pasar del Estado plurinacional a una situación de una realización de una asamblea constituyente a efectos de lograr real y efectivamente una reconciliación nacional. Luego estamos proponiendo pasar de esta economía de excesivo gasto público a una economía de mercado a efectos de apoyar a la próspera y exitosa burguesía chola. Entonces, con estas tres transformaciones simultáneas, nosotros pensamos arreglar esta crisis económica, política, social del Estado plurinacional de Bolivia. Y tenemos acá el programa de gobierno, tal como usted puede ver, y hay la proclama, y aquí tenemos la propuesta con esas tres transformaciones simultáneas. Hichaja, candidato Charanta, Sarakis, hermano Juan, Choquejas, así, Hipanegas Abharak Pachatan. Hichaj, Kitina Campes, o Kitimpis, Kauknir Siglat, Sarapachan, así, y Nasa muy terenagasot Harak, hermano Juan. Precisamente hemos dicho nosotros dos veces hemos tramitado personalidad jurídica, pero la ley de organizaciones políticas y la ley de partidos políticos indígenas originarios campesinas es selectiva, racista, impostor e insensible al dolor humano. Y acá está, usted puede ver la misiva al doctor Jacinto Efes. Le estamos pidiendo que se nos habilite, habida cuenta que el Estado boliviano no tiene voluntad política para eliminar las tremendas desigualdades entre taras e indígenas. Nosotros estamos diciendo que el presidente del Estado, del Tribunal Supremo Electoral, doctor Oscar Abel Jacinto Efes Salazar, no active los dispositivos del convenio 169 y se nos habilita a nosotros de manera excepcional como candidato a Estado plurinacional de Bolivia en las elecciones de agosto de 2025. El doctor, nosotros esta carta hemos mandado el 23 de mayo. El doctor, el tribunal se ha pronunciado el 18 de agosto reconociendo que realmente esa ley de partidos políticos es racista, selectiva y impostor. Entonces estamos esperando que el doctor se toque la mano al pecho y que a los campesinos y a los indígenas originarios campesinos se nos habilite
habida cuenta que en nuestros más de 200 años no se ha resuelto el problema de la integración de los indígenas originarios campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Usted, cuando repasa la historia, en la constituyente, en la Asamblea Constituyente de 1825, cuando se fundaba hace 200 años, las luchas de Tupac Katari han sido ignoradas. Olañeta, Sucre y Bolívar ni siquiera nos han tomado en cuenta, porque a nosotros nos han visto como subhumanos en aquellos años. Pero la historia se repite. El 2008-2009, en la constituyente de Evo Morales, los taras nos desplazan nuestra representación. Entonces ahora nos estamos exigiendo una tercera constituyente a efectos de resolver real y efectivamente una reconciliación nacional y a efectos de redefinir el Estado plurinacional. O vamos a construir Bolivia o vamos a profundizar el Estado plurinacional. Esa es así la realidad. Es cruda, pero hay que decírsela. Ukamau. Hermano Juan Choque, muchas gracias. Pachau, acá hatuk saparagistua. Muchas gracias a Karonakan por Anet Hukampi. Hananshtañan acá propuesta Huma Hapanawayatata. A ver, Kunhamse Bolivia marcas Pespisna. Acá Kipapachanakan, acá crisis económica o Cancasina. Muchas gracias, hermano Juan Choque. Vale por Anawaitaja.